el agua de vida. Es que nosotros estamos sedientos de Dios. Como dice el Salmo, como brama en el desierto el siervo pidiendo agua, así clamo yo a ti, Señor. Estamos sedientos de Dios. Y esa sed de Dios solo la colma Él. Pero nosotros, que somos los vencedores, que hemos permanecido fieles, vamos a pasar de ser pueblo de Dios, como si fuéramos en general, a ser hijos de Dios. La confirmación de Dios también nos presenta una lista de pecados. Estas listas de pecados son comunes en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Gálatas en el capítulo 5, versículos 19 al 20, Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 al 10 y Efesios en el capítulo 5, versículo 5. Pero es necesario que comprendamos que esta lista de pecados también está dentro de un contexto bautismal. Estamos hablando de agua, de victoria y de filiación. Miren que lo que se comprende es, esta es una celebración de bautismo y que seguramente a los catecúmenos, a las personas que se preparaban, se les decía, ustedes deben renunciar a estos pecados. Lo más importante y necesario que debemos hablar de estos pecados es, estos pecados tienen que ver con los cristianos. No es que sean los paganos los que cometen esos pecados. No, somos nosotros los cristianos. Ojo con la lista de pecados. El primer pecado que podemos cometer como cristianos, ser cobardes. Y no se trata de miedo, porque Filipenses en el capítulo 2, versículo 12, habla de el temor y temblor con el que nosotros asumimos a veces nuestra vida de fe. No, esto es mentira y doble juego. Se trata de querer ser fieles a Jesús, pero también a la bestia. El segundo pecado, los infieles. Nosotros debemos ser capaces de mantener la palabra y ofrecer seguridad a los hermanos de la iglesia. No seremos así si nos convertimos en infieles a Dios y a los hermanos. El tercero es abominables. Son aquellos que se prostituyen con la bestia. Compran y venden como infieles, viviendo como la bestia de matar a los demás. El cuarto, los asesinos. El mandamiento de Éxodo en el capítulo 20, versículo 13, se convierte en el Apocalipsis en no tomar parte en una sociedad asesina, no hacer parte de ella. La quinta, los prostitutos, aquellos que están dispuestos a comer idolocitos y a venderse a la bestia, como veíamos a Jezabel y sus amigos en el capítulo 2, versículos 14 y 20. Los idólatras. Se identifica idolatría y avaricia, la adoración a los dioses y el culto al dinero, como lo dice Colosenses en el capítulo 3, versículo 5 y Apocalipsis en el capítulo 3, versículo 5. Esto lleva a la autodestrucción de los humanos. Los hechiceros. Y nosotros creemos que los que practican hechicería son personas sin cultura, que no saben, que no tienen el conocimiento. Pero precisamente son aquellos que teniendo el conocimiento hacen propaganda para engañar a los demás y que adoren la bestia. Termina siendo ¿qué? El falso profeta, que los lleva a adorar a la bestia. Y los mentirosos.
se dejan engañar por la bestia, compran y venden como si fueran infieles, pero los vencedores en Cristo son capaces de desenmascarar la mentira poniéndose en manos de Dios y de la comunidad. Hablemos del concepto de pecado para el Apocalipsis. Recordemos que yo les he dicho, pecado es fallar en el blanco. Pero para el Apocalipsis, ¿qué es? Termina siendo exactamente lo mismo. Todo aquello que le impide al hombre y a la mujer hacerse más seres humanos con la comunidad en el encuentro con Dios y que esto lo lleva a la muerte. Ser más hermanos, ser más humanos. Ahora nos dice, te mostraré la ciudad. Capítulo 21, versículos 9 al 27. Y nos vamos a encontrar con unas cosas maravillosas, interreligiosas, ecuménicas, que sorprenden definitivamente cómo esa concepción de Dios puede ser tan común dentro de las religiones. La escena se divide de esta manera. Una nueva visión, porque es como si nos permitiera de nuevo ver la ciudad, pero digamos que antes la veíamos bajando del cielo. Pero ahora podemos decir que la estamos mirando desde arriba y vemos exactamente cómo es. La medición mide la ciudad y el sentido de lo que está exponiendo. Cuando habla de la ciudad, esta nueva visión que tiene puertas, pilares, que habla de los 12 apóstoles, de los patriarcas, de esa conformación de los ancianos. ¿Recuerdan todas esas personas que hacían parte del trono y que estaban con Dios? Ahora, esta nueva visión, Dios no está afuera o abajo o arriba, sino que Dios es en ella. O sea, habita en ella. Y eso significa, a propósito de murallas, a propósito de puertas, significa seguridad y hogar. En el calorcito del hogar, allí está Dios. ¿Cuál es el anuncio? Ven, te mostraré a la novia del Cordero. Lean Cantar de los Cantares en el capítulo 4. Exactamente la misma descripción. El viaje profético, porque es como si fuera llevado a una montaña. Lo mismo que les decía ahora. La estamos viendo en la primera visión bajando del cielo y ahora tiene una visión superior, como si estuviera en una montaña y la pudiera divisar perfectamente. Y la visión, en vez de ser una novia, aparece la ciudad, la Nueva Jerusalén, que baja del cielo y que Dios habita en ella. ¿Recuerdan cuando hablábamos del trono de Dios? Y entonces los ancianos, los profetas, los ángeles y todos como con tanta importancia, los mártires, todos eran importantes y podríamos decir de alguna manera que había hasta jerarquías. Dios estaba en el trono con el Cordero y estaban los 24 ancianos, los que habían sufrido martirio. Bueno, había cierta jerarquía. En la ciudad desaparecen. En la ciudad todos son importantes. En la ciudad todos están al mismo nivel. Es más, es como si se quedaran como en el exterior o formando parte de las murallas, de la construcción de la ciudad. Es bien bonito porque están al exterior de esta ciudad como soportándola. Todos aquellos que habían sido tan importantes, tan trascendentales, quedan ahí. Lo que queda importante o lo que termina siendo el tema de conversación es Dios y el Cordero. Ya no se necesita jerarquías. Ahora la medición. Y es aquí donde nos vamos a encontrar con parecidos interreligiosos. Habla de la ciudad cuadrada, de la ciudad cubo y de la ciudad pirámide. La ciudad cuadrada. Muchas de las ciudades importantes de la época, Roma, Babilonia, eran absolutamente cuadradas, bien diseñadas.
Obviamente su terreno es muy plano y entonces las construcciones las podían hacer perfectas. Allí que vamos a encontrar el trono de Dios y el Cordero. El río de la vida que brota, esto es muy bello, el río de la vida que brota desde la misma ciudad, el árbol de la vida, y todo esto ofrece curación, amor y paz para todos los hombres. La ciudad cubo, cuando hablamos de esto es porque el cubo es perfecto, tiene las medidas exactas en todos los lados. Esto quiere decir, la ciudad es todo. El todo, signo de Dios pleno, cubo divino que encierra la realidad entera. El cubo que manifestaba dentro de la arquitectura matemática de la antigüedad, la perfección y la solidez completa. Pero recuerden que el Islam habla de la Kaaba o el templo casi cúbico donde se inserta la piedra sagrada. Es esta estructura a la que ellos le dan vueltas y vueltas en un momento especial de las festividades del islamismo. La pirámide llama la atención como la pirámide, que es común a diversas culturas y donde los hombres parecen estar inscritos, y a la vez de que se habla de pirámide también se habla como de esfera, incluso en el cubo, porque todas las distancias son exactas. Donde tú lo midas son exactamente, o sea, no hay ninguna diferencia. Dios es el centro, tiene la misma altura, la misma base, todos están unidos en un perfecto equilibrio. Y ahora hablemos de la significación de qué, de esta nueva ciudad en la que nos permite Dios medir, verla tal como es. Primero, el templo ya no es importante. ¿Por qué razón? Por la Shekinah. Muy bien. O sea, ¿por qué nosotros somos el templo de Dios? Y en ese momento los hombres empezamos a ser perfectamente humanos. Miren esta belleza. Cuando entiendo que Dios es mi habitación, ahí es cuando comprendo por qué dejo de hacer las cosas que no están bien y cambio mi vida sin darme cuenta. Es porque Dios está actuando en ella. La luz. Ya en esa ciudad no se necesita luz de una lámpara, porque es que Dios es la luz, siempre y siempre está iluminando, brilla sobre esta ciudad. Es la encarnación de la gloria de Dios en medio de nosotros. Y la universalidad es porque esta ciudad es de puertas abiertas. Esta ciudad es para todos. Recordemos lo que decía, es un Dios para todos los pueblos. Ahí se encuentra la plenitud de Dios en todos los pueblos. Isaías lo decía en el capítulo 60, versículos 1 al siguiente. Nosotros hemos construido ciudades de puertas cerradas, de murallas que no dejan pasar a los demás, de fronteras. Esta ciudad es una ciudad de puertas abiertas, de transparencia, de gracia. Además, es como el foco de atracción, porque nosotros seremos capaces de tener humanidad con los seres humanos. Pensemos, soñemos, tengamos la esperanza de una ciudad como esta, donde las personas incluso podrán traer sus riquezas para compartirlas con los demás. No hay necesidad de diferencias cuando Dios habita entre nosotros. Ya llegamos al capítulo 22 y el mismo Juan hace como un epílogo. A pesar de que repite, como siempre, y como la metodología que nos ha mostrado,
En esta culminación que termina siendo tan llena de gozo, hay varias cosas que son muy importantes dentro de nuestra fe, dentro de la visión que hemos tenido del Antiguo Testamento. La plaza con río y el árbol de la vida. Obviamente, ya lo dijimos, en la mitad de todo está el trono de Dios y del Cordero. Y más que tener un trono para que nos quitemos la idea de la cabeza como de que Él va a ser como el poderoso, más bien pensemos, Él va a reinar por los siglos de los siglos, no 1000 años, como a veces pensábamos a propósito del Apocalipsis, no, por siempre. Nos dice precisamente acá, verán su rostro. Este es un ver que supone una cercanía, una familiaridad, un encuentro con Dios. Digamos, una saturación de Dios en nuestro corazón que termina transformándonos. Un profesor de sacramentos me decía o nos enseñaba que nuestro corazón es como una bombita que se va llenando de ese amor de Dios hasta que el corazón palpite al ritmo de Dios. De esto se trata el ver el rostro de Dios. No nos habla de un conocer o un tocar. No, nos dice ver el rostro de Dios. Y más allá de verlo es contemplarlo, admirarlo, porque ya no van a hacer falta palabras, ni gestos exteriores, ni la ley. Es esa mirada de la que hablábamos de Jesús. Es esa mirada que transforma, que da vida, que es perfecta, que es eterna, que nos permite tener cercanía de amigos. El río de agua de vida me encanta. Me encanta esta concepción porque también me encantaba desde Ezequiel en el capítulo 47, versículos 1 y siguientes, y Zacarías en el capítulo 14, versículo 8. Solo que la concepción de ellos, sobre todo la de Ezequiel, era un agua que salía del templo. Es muy bello el texto porque dice que el agua primero me llegaba a los pies, luego me iba llegando a las rodillas, luego me llegaba a la cintura y luego pues era tan poderosa el agua que ya me llevaba y yo fluía con el agua. Cuando hablaba de eso Ezequiel, estaba hablando del Espíritu de Dios, que es capaz de conducirnos hasta que nosotros nos dejemos completamente. A veces cuando está en los pies, pues nos empantanamos y no caminamos bien. Pero cuando nos llega acá, tenemos que soltar el cuerpo y dejarnos llevar. Pero miren que esta concepción ya termina siendo mucho más profunda, porque es que Dios es la vida de esa ciudad y que de esa ciudad mana un río que le da vida a todos. Definitivamente el agua para el ser humano es vida. Lo mismo que la samaritana, que Jesús le decía, si tú me conocieras, si supieras quién te está pidiendo agua, le pedirías agua a Él y Él te daría ríos de agua viva, ríos de vida. Es el agua de Dios que produce fruto para nosotros. Y de ahí también se desprende la visión del árbol de la vida. Recuerdan que en Génesis se hablaba del árbol del bien y del mal y del árbol de la vida. Y aquí no hay necesidad de árbol del bien y del mal porque todo está bien. Entonces no hay necesidad de eso. Pero también es maravilloso el tema del árbol de la vida porque cuando lo leemos, la visión o la imaginación se nos va más bien como a la ribera de un río en donde crecen un montón de árboles que no solamente dan sombra,
sino que dan frutos que nos alimentan, que nos curan, que nos permiten tener vida en abundancia. Este es el árbol de la vida, es esta ciudad donde nada nos faltará. El espíritu y la novia dicen, ven. El que escuche, diga, ven. Quien tenga sed, venga. Quien quiera, recibirá sin que le cueste nada agua de vida. Yo amonesto a los que escuchan las palabras proféticas de este libro. Si alguien añade algo, Dios le añadirá las plagas escritas en este libro. Si alguien quita algo de las palabras proféticas de este libro, Dios le quitará su participación en el árbol de la vida y en la ciudad santa. ¿Qué se describen en este libro? El que atestigua todo esto dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús esté con todos. Amén. Apocalipsis capítulo 22, versículos 17 al 21. Y se cierra este libro. Espero de todo corazón que haya quedado tan claro el Apocalipsis, que te haya quedado grabado en el corazón que Dios para ti es la Shekinah, que tú eres su templo, que Dios para ti es amigo, que secará tus lágrimas, que está tan cerca que seca tus lágrimas, y que de ese Dios de truenos, de ira, solo queda un Dios compasivo, amoroso, cercano, amigo. Gracias por estar con nosotros, gracias por disfrutar de este curso. Espero tenerlos en muchos más para que sigamos aprendiendo en este proceso de maduración en la fe. Chao.